Discípulos siniestros, hoy los llevo al borde de mi propio abismo, a una noche que me arrancó de la mediocridad y me dio 5 palabras para despertar al hombre que debía ser. Esto no es un truco barato de seducción, es un arma que forjé en mi interior para enfrentar el miedo y reclamar lo que quiero. Hace años, era un eco perdido en un mundo que no me veía, pero un encuentro en un bar oscuro me cambió para siempre. Antes de darles esas palabras, caminen conmigo por el caos que me moldeó, porque sé que muchos de ustedes están atrapados en el mismo pantano. Vivía encadenado. Las mujeres me usaban como paño de lágrimas. Les daba mi tiempo, mi paciencia, todo. A cambio, me dejaban un "eres increíble" y se iban con tipos que apenas las miraban. Me consumía la duda mirando mi reflejo y preguntándome qué me faltaba. ¿Era mi cara? ¿Mi voz? Me comparaba con esos hombres que parecían tenerlo todo, y el rechazo me golpeaba como un látigo. Estaba harto de ser invisible, de dejar que mis sueños se pudrieran en silencio. La psicología oscura me susurró una verdad. El poder no se pide, se toma. Y el estoicismo me dio la calma para actuar. Esa noche, estaba en un bar que apestaba a derrota, con una cerveza tibia en la mano. Ella apareció como un relámpago, segura, rodeada de tipos que competían por un pedazo de su atención. Yo estaba en mi rincón, pensando que nunca me notaría. Pero algo estalló dentro de mí, una voz que gruñó: ¡no más! Me levanté, crucé el lugar con el pulso acelerado y me planté frente a ella. No tenía un plan, solo una chispa de desafío. Lo que pasó ahí fue el primer corte en mi vieja piel. Me habían criado para esperar, para no incomodar. Cada "quizás podríamos salir" era un grito de inseguridad y mi mente era mi peor enemiga, susurrándome que no era suficiente. Pero esa noche, decidí romper el juego. Me acerqué y dije: tú y yo, ahora. No era una pregunta, era un desafío. Ella se rió, sorprendida. ¿Qué te pasa? No voy a quedarme mirando, respondí, con una calma que escondía mi tormenta. No me importó si me echaba. Mi valor no estaba en su respuesta. Ella dijo: siéntate. Hablamos hasta que el bar se vació y supe que algo había cambiado. No fue un triunfo instantáneo. Esa chispa me llevó a un camino de prueba y error. En una fiesta, conocí a Carla, una mujer que cortaba el aire con su presencia. Los demás le ofrecían halagos vacíos, pero yo me acerqué diferente. No voy a esperar más, le dije, con una mirada que no pedía permiso. ¿Esperar qué? Zrenia contestó. Que me veas, dije. Bailamos esa noche y al final me dijo: ¿tienes algo que no explico? No era magia. Era una fuerza que empezaba a crecer dentro de mí, moldeada por cada paso que daba. La psicología oscura me enseñó a manipular mi propia cabeza, a sembrar intriga en mi alma, a desafiar mi miedo. El estoicismo me dio el temple para no quebrarme ante el no. Cada encuentro era un experimento, cada rechazo un ladrillo en mi armadura. Hasta que una tarde, todo encajó. Vi a una chica leyendo sola y mi vieja voz intentó detenerme. No la molestes. Pero otra voz más profunda tomó el control. Me senté frente a ella, la miré y dije: voy a hablar contigo ahora. Ella sonrió y dejó el libro. Hablamos por horas y supe que había encontrado mi llave. Esa llave eran 5 palabras, un mantra que no era para ella, sino para mí. Un rugido interno que me obligó a actuar, a reclamar mi lugar. Imaginen estar frente a una mujer que los intimida o un sueño que los paraliza. El viejo yo duda, espera. El nuevo yo escucha esto en su mente. No se las digo aún, porque primero tienen que sentir cómo las forjé, cómo me sacaron del fango. Después de ese café, las cosas se aceleraron. Conocí a Daniela en un evento, una mujer que parecía inalcanzable. Los demás le daban vueltas, ofreciendo tragos y risas forzadas. Yo dejé que esa voz interna me guiara. Me planté frente a ella y dije: tú y yo, esta noche. Pasamos la noche juntos, no porque la convencí, sino porque me convencí a mí mismo. Esas palabras ardían en mi pecho, empujándome a ser más que una sombra.
No siempre fue perfecto. Una vez en un bar vi a una chica rodeada de ruido. Quise acercarme, pero mi mente titubeó. Dije un débil, si quieres, podemos hablar. Y ella se esfumó. Fue un golpe. Pero me enseñó algo. El mantra no tolera dudas. Volví a intentarlo días después, en un parque. Vi a una mujer caminando. Dejé que las palabras me llenaran y dije, camina conmigo. Ella lo hizo sin preguntas. La diferencia estaba en mi interior. Había dejado de negociar conmigo mismo. Aquí están, discípulos. Enciende tu alma. Reclama todo. 5 palabras que no le dicen a ella, sino a ustedes. Un mandato para despertar su fuego, para actuar sin miedo. Cuando las sentí por primera vez, mi voz cambió, mi mirada se afiló, mi presencia se volvió sólida. No era solo seducción, era dominio. En un bar, me acerqué a una mujer y dije, vamos a hablar ahora. Me siguió. En el trabajo dije, quiero ese proyecto. Lo tuve. Esas palabras me transformaron y los transformarán a ustedes. Esto va más allá de las mujeres. En una reunión, dejé que el mantra rugiera y dije, hacemos esto ahora. Mis amigos me siguieron. En mi cabeza era un grito contra la mediocridad. Epicteto decía, domina lo que puedes, suelta lo demás. Cuando esas palabras arden en ustedes, el mundo se alinea o se aparta. Las mujeres lo notan, se acercan, te prueban, sienten esa energía que no explica. Y les traigo un bonus especial. Después del mantra, añadan un eco en su mente. El miedo muere hoy. Lo usé en un bar, viendo a una chica que me cortaba el aliento. Enciende tu alma, reclama todo. El miedo muere hoy. Me acerqué y dije, tú y yo, ahora. Terminamos riendo toda la noche. Ese eco mata la duda y enciende la acción. Discípulos siniestros, les traigo un reto de 7 días. Dejen que enciende tu alma, reclama todo, guíe cada paso. En un bar, con amigos, frente a una mujer. Anoten cómo cambia su mundo y escríbanlo en los comentarios. Quiero ver cómo se convierten en titanes. Si esta historia los golpeó en el pecho, apóyenme con un super gracias para seguir forjando estas verdades. Suscríbanse ahora porque más relatos como este están por venir, cada uno cargado de poder oscuro. A mis iniciados oscuros, que mes a mes sostienen esta llama con sus donaciones, gracias por ser mi acero. Únanse a ellos como miembros y subamos al próximo nivel. En cada sombra que enfrentas, un imperio se alza y el eco de lo que fuiste tiembla ante lo que serás. Pero ¿qué pasa cuando el fuego que enciendes quema más de lo que esperabas? Eso lo descubrirán pronto.